Hola hermanas, ¿cómo están? Dios las bendiga. Qué privilegio, qué gozo, qué placer, hermanas, poder estar juntas nuevamente estudiando este precioso libro del apóstol Pablo a los Romanos, que es un regalo de Dios para nosotras. Le doy muchas gracias a Dios de que podemos abrir su palabra y estudiar juntas y crecer juntas en Él. Y bueno, hoy seguimos el estudio de Romanos capítulo 5. Estamos ya en el versículo 2 y como siempre, antes de empezar, vamos a tener una pequeña oración para que poner todo esto en las manos del Señor. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes y expectantes, reconociendo que tu palabra es la verdad, la fiel verdad, y es nuestra única fuente de vida. Te damos gracias por el privilegio de poder reunirnos, de poder escuchar, de poder estar juntas como hermanas en la fe para escudriñar las riquezas de la preciosa epístola a los romanos, Señor. Al abrir hoy el capítulo 5, te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines nuestro entendimiento, que permitas que no solo comprendamos intelectualmente tu palabra o la doctrina de la justificación, sino que nuestros corazones descansen profundamente en la paz que ahora tenemos contigo a través de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, también que consueles nuestros corazones, que consueles a las hermanas que están pasando tribulaciones en este momento, que están pasando angustia y problemas, recordándoles que la paciencia produce un carácter probado y una esperanza que no avergüenza. Señor, ayúdanos, asombra nuestra alma, nuestro espíritu con la magnitud de tu amor, que siendo aún pecadoras, Cristo murió por cada una de nosotras. Fortalece nuestra identidad en Cristo, Señor, el segundo Adán en cuya gracia reinamos para vida eterna. En este tiempo, Señor, que sea de aprendizaje académico y que sea de transformación espiritual para nuestra alma, para nuestro corazón, que nuestra boca hable solo lo que es conforme a tu santa palabra y que cada mujer, Señor, de aquí, de este lugar, de los que nos escuchan, salga más enamorada de tu gloria. En el nombre de aquel que nos dio acceso por la fe a esta gracia en la que estamos firmes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como es nuestra costumbre, hermanas, vamos a leer el capítulo 5 de Romanos antes de entrar en el estudio. Y esta vez la voy a leer en la Biblia de las Américas. Ustedes saben que cada vez leo versiones diferentes para que podamos tener como un panorama más amplio de lo que queremos estudiar. Y esta vez la voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice el apóstol Pablo, dice el Señor en su palabra: por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo
por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se expandió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que habría de venir. Pero no sucede con la dávida como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dávida surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley se introduce para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y esta fue la preciosa palabra de Dios. Y bueno, entramos entonces, hermanitas, a nuestro capítulo 5, nuestro estudio del día de hoy. El capítulo 5 de Romanos es un capítulo precioso. Es como el monte Everest de la teología, dicen muchos. Porque pasamos de la justificación por la fe a la seguridad eterna. Pasamos a la paz con Dios y al contraste que nos da Pablo entre lo que fue Adán y lo que es Cristo. Como ya habíamos estudiado anteriormente, hemos visto desde Romanos capítulo 1 hasta el 4. Vimos que es como un tribunal. No sé si recuerdan esa parte. El capítulo 1 hasta el capítulo 4 es como un tribunal de Dios. Y la notaría de Dios, ¿verdad? En esos 4 capítulos. Mientras que Romanos 5 es el hogar y la seguridad del creyente. En Romanos capítulo 1, versículo hasta el 4, vimos lo que es la justificación por la fe. La justificación es un acto judicial de Dios, no es un proceso donde nos hacemos buenos gradualmente, como es en el caso de la santificación, sino es una declaración legal instantánea. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que todos somos culpables bajo la ira de Dios y nadie puede salvarse cumpliendo la ley. ¿Y cuál es la solución? Que Dios imputa o acredita la justicia de Cristo a nuestra cuenta y carga nuestro pecado a la cuenta de Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, o sola fide. La fe no es el mérito que nos salva, sino la mano que nos levanta y esa mano vacía que nos lleva a la gracia. El mendigo que recibe el regalo del rey, la mano vacía, y el mendigo que recibe la mano él recibe el regalo del rey. Como Abraham, como vimos, ¿verdad? Creemos a aquel que justifica al impío. Entonces, ¿qué nos enseña Pablo en el capítulo 5? ¿Qué nos va a enseñar Pablo en este capítulo 5? Bueno, en los capítulos anteriores Pablo explicó cómo somos salvos. Pero del capítulo 5 en adelante Pablo nos va a explicar qué tan seguro estamos y cuáles son los beneficios inmediatos que tenemos en esa salvación. Pablo quiere que las mujeres, nosotras, los hombres, pasemos
de la ansiedad legal a la seguridad triunfal, a través de 3 pilares importantes que nos va a enseñar en este capítulo 5. Los frutos de la justificación, que van desde el versículo 1 hasta el versículo 11, que Pablo enumera las bendiciones que fluyen a nuestra nueva posición, que son paz para con Dios, como ya vimos el martes pasado, ¿verdad? Que ya no hay guerra, la hostilidad terminó, el acceso a la gracia, ¿verdad? Estamos firmes en ese lugar donde Dios nos tiene, en ese palacio de ese favor inmerecido. Y tenemos gozo en las tribulaciones, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver hoy en este estudio, que es el sufrimiento, no es un castigo, sino que es una herramienta de Dios para forjar nuestro carácter y nuestra esperanza. Y el amor derramado por medio del Espíritu Santo, que nos da la certeza interna de que somos amadas en el Señor. Y los próximos estudios vamos a ver la seguridad de la reconciliación, que es del 6 al 10, ¿verdad? Donde Pablo usa un argumento de muchos más. Si Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos y débiles, ¿cuánto más nos salvará ahora que somos sus amigos y su vida está en nosotros? Nuestra seguridad no depende de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. Y esto es algo maravilloso. Y también vamos a ver más adelante los 2 representantes, Adán versus Cristo, que van desde el versículo 12 hasta el versículo 21. Entonces, ese es el núcleo teológico del capítulo. Pablo enseña la federalidad. En Adán recibimos pecado, condenación y muerte. No tuvimos que hacer nada para ser pecadores. Nacimos así por nuestro representante que fue Adán. Igualmente en Cristo recibimos justicia, gracia y vida por la obra de Cristo, de un solo hombre. La gracia sobreabunda donde abundó el pecado. ¿Okay? Entonces, como vemos aquí, en el capítulo 5 de Romanos, el enfoque cambia del yo, o sea, de mis pecados, de mi fe, a Cristo, su obediencia, su vida y su triunfo. Este capítulo 5, es el capítulo de la seguridad del creyente. Esto es maravilloso. Y espero que todas podamos crecer en esta seguridad que el Señor nos quiere enseñar en este precioso capítulo 5 de Romanos. Entonces, el martes anterior estuvimos estudiando lo que es la justificación, ¿verdad? Del versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos ahí, que Pablo no usa un presente progresivo, dice siendo justificados, sino que usa un participio. ¿Qué indica esto? Una acción completada en el pasado, pero que tiene efectos permanentes. Justificados, ya somos justificados. No es que estamos siendo justificados, sino es que ya somos justificados. Una acción completada en el pasado con efectos permanentes. La justificación no es un proceso de hacerse bueno, como la santificación, ¿verdad? Sino que es un acto judicial, donde Dios declara al pecador legalmente justo. También vimos ahí que esta justificación nos da paz para con Dios. Pablo no habla de la paz de Dios, de sentir tranquilidad, ¿verdad? En todo momento, o de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sino que habla de la paz para con Dios. O sea, es un cambio de estatus legal. Antes éramos enemigos, objetos de su ira. Ahora hay un tratado de paz firmado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y este es nuestro estatus hoy día. Mi estatus con el Señor es paz con Dios. Este tratado de paz es inquebrantable porque no depende de la fidelidad mía, ni suya, ni de ningún hombre, sino de la suficiencia del mediador de esa paz. Y esto es como decir que nuestro caso en el cielo está cerrado. Ya no tenemos más condenación, sino que ahora hemos sido perdonadas. Nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro
file, nuestra culpa, toda ha sido borrada. Nuestro pecado ha sido quitado, ha sido demolido por la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no viene de nosotros, ninguna de nosotros podía hacer eso. Viene de nuestro mediador, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, solamente por Él es que hemos sido justificadas y hemos tenido paz o tenemos paz con Dios. ¿Sí? Entonces, como dice la tradición reformada, la fe es la mano vacía del mendigo que recibe el regalo del rey. Este versículo es el mendigo que ya ha sido vestido de gala y sentado a la mesa. Aquí empezamos entonces el versículo 2. Vamos a leer el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, aquí el apóstol Pablo expande o nos empieza a enseñar los privilegios tan enormes y tan maravillosos que tenemos los creyentes justificados. Cuando ya estamos justificados, ¿qué privilegio tenemos? ¿Cuál es el privilegio más grande que tenemos ya como mujeres justificadas delante de Dios? Esa paz con Dios. ¿Qué privilegio nos da? Y eso es lo que nos va a enseñar Pablo en estos preciosos versículos en adelante. Es como, el versículo 1 es como el puente de oro para nuestra posición anterior a nuestra posición legal ahora, ¿verdad? Nuestra posición ahora que ya somos justificados, nuestros privilegios de acceso. Y la hermana Irma, que fue la que enseñó este precioso versículo, este preciso capítulo, nos daba la imagen del tabernáculo, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes el tabernáculo de Moisés? El tabernáculo en el libro de Éxodo, que se formó con las especificaciones que le dio el Señor a Moisés. Y si recuerdan ustedes, o si pueden estudiarlo ahí aparte, el tabernáculo, en una imagen o algo que puedan conseguir, o si ya saben esto, el tabernáculo tenía 3 partes, ¿verdad? El lugar, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Los atrios, ¿verdad? Eran donde estaban todos los levitas, hacían sus sacrificios, hacían todo lo que tenían que hacer. El lugar santo, que estaba dentro de la carpa, ¿verdad? Estaba separado de los atrios, y ahí estaba el candelabro, estaba la mesa del incienso, estaba la mesa de los panes, y ahí entraban los sacerdotes a cambiar los panes, a prender la lámpara del memorat, y prendían el incienso constante todos los días, ¿verdad? Tenían que hacer eso. Y también al otro lado, que estaba el lugar santísimo, separado por una cortina, estaba el arca de la alianza. Ahí era donde estaba la presencia de Dios. Ahí no podía entrar absolutamente nadie. El único que tenía acceso a ese lugar era el sumo sacerdote, una vez al año, y tenía que prepararse grandemente antes de entrar ahí. No podía entrar como él quisiera. Tenía que tener si ustedes leen ahí el libro de Levítico, ¿verdad? Todo lo que el sumo sacerdote tenía que hacer antes de entrar a ese lugar. Era un protocolo impresionante. Tenía que santificarse mucho antes de entrar ahí. Tenían que tener una vestidura con unas campanitas que les ponían abajo, donde él caminaba, y amarrado a sus pies, dice la tradición, ¿verdad? Que tenían una cuerda donde él caminaba, y si las campanitas dejaban de sonar, era que el sumo sacerdote había muerto, porque había entrado al lugar santísimo sin estar preparado para hacerlo, sin estar en condiciones para hacerlo. Entonces tenía que prepararse grandemente para ese día, para ese momento. Si entraba a ese lugar sin estar preparado para hacerlo, el sumo sacerdote moría instantáneamente. Entonces, nadie podía entrar a ese lugar, solamente el sumo sacerdote. Y eso era lo que nos explicaba la hermana Irma en el estudio del martes, que fue un estudio muy hermoso. Entonces, el privilegio que nos da ahora la justificación
Dice Romanos 5:2. Vean lo que dice, qué hermoso. Recuerden la imagen de ese tabernáculo donde nadie podía entrar a ese lugar santísimo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo nos está diciendo en estos versículos que ahora un creyente justificado puede tener acceso, entrada al trono celestial, a ese lugar santísimo que solamente podía entrar el sumo sacerdote, ¿verdad? El representante, ¿verdad?, del pueblo, era el único que podía entrar ahí. Y esto es algo interesante, porque las palabras que Pablo está usando ahí, ¿verdad?, que tenemos entrada por la fe, se usa para ser presentado o cuando quiere entrar alguien en presencia de un rey o en la corte real. No cualquiera entraba. Necesitaba a alguien que lo presentaba o que lo pasara, por decirlo así, un instructor o un mediador que le garantizaba el acceso al rey sin que éste muriera. Entonces, para los judíos, el acceso a la presencia de Dios estaba restringido por el velo, ¿verdad?, del tabernáculo o del templo. Pablo nos dice que Cristo es nuestro introductor, nuestro prosagogo, se dice algo así en griego. Es nuestro introductor, Él nos pasa adelante, vamos con Él de la mano y nos introduce a ese lugar santísimo que solamente el sumo sacerdote podía entrar, a donde está sentado el Señor, a donde está la presencia de Dios. El que nos lleva, Él es el que nos lleva de la mano hasta donde está el Padre Celestial. Y esto, hermanas, es una imagen maravillosa. Recordemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es el que tiene acceso, el único que tiene acceso al Padre ilimitado. Ya no necesita sacrificios para poder entrar una vez al año, como lo hacía el sumo sacerdote. Él constantemente, siempre está delante del trono de Dios como nuestro sumo sacerdote. Y tenemos el privilegio hermoso que dice Hebreos, que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para obtener misericordia. ¿Quién es el que nos introduce al trono de la gracia? Vamos de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Él nos introduce a ese lugar santo, a ese lugar donde está nuestro Dios. El tiempo verbal en este versículo es tiempo perfecto. Recuerden que los verbos es muy importante estudiarlos en la Biblia y el tiempo en el que están escritos. El verbo está en tiempo perfecto. Dice, hemos obtenido, ¿verdad? Subraya, ¿verdad?, que este acceso no es un evento aislado, sino que es un estado permanente de entrada libre al trono de la gracia. No es como el sumo sacerdote que entraba una vez al año, no. Cada una de nosotras, siendo justificadas, tenemos un acceso permanente de entrada libre al trono de la gracia de Dios y alcanzar misericordia. Es una posición de suma seguridad. Pablo dice que estamos firmes en esta gracia, dice ahí en el versículo. Estamos firmes. El verbo está en perfecto activo. En la gramática griega, esto indica una acción terminada en el pasado con resultados que continúan en el presente, ¿verdad? Estamos firmes en esa gracia, constantemente, siempre. No estamos entrando y saliendo de esa gracia o de ese estado de la gracia, según nuestro desempeño. Si pecamos hoy, ya no salimos de la gracia, ya no estamos en ese estado. No, estamos en un estado permanente por la gracia, en la gracia. La gracia es el ecosistema en el que ahora nosotras como creyentes vivimos. Es como el pez. El pez vive en el agua.
El agua es el ecosistema donde el pez vive, es donde él se mueve, ese es su hábitat, ¿verdad? El agua. Bueno, así es la gracia para nosotras. Nosotros somos el pez y el agua es la gracia de Dios. Ahora, la gracia es nuestro ecosistema. Nos movemos y existimos y hacemos todo por la gracia de Dios, que ahora es y vivimos en ella. Es una posición inamovible. Es una posición inamovible, es firme. No nos podemos salir de esa gracia. Y después Pablo va a decir por qué, ¿verdad? Dice ahí Pablo, en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y no solamente estamos firmes, dice, sino que también nos gloriamos en la esperanza, ¿verdad? Para de gloriarnos, el traducirlo es que nos gozamos, nos regocijamos. No es una alegría superficial, es un gozo legítimo dentro de nuestro corazón. Pero el objeto de nuestra alegría, notemos esto, el objeto de nuestra alegría y nuestro gozo, no nos gloriamos en nuestras obras, sino que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es nuestro gozo, la esperanza de la gloria de Dios. Aquí la fe mira hacia adelante. La justificación que vimos en el versículo 1 nos da paz con respecto al pasado, de nuestro pecado queda perdonado, y nos da el acceso al trono celestial, a Dios. Pero aquí en el versículo 2 nos da gracia también. La justificación nos da gracia, nos trae gracia para el presente, para vivir, y la gloria, ¿verdad? Y nos da la gloria y el gozarnos con la certeza para el futuro. Para el futuro. ¿Y cuál es nuestro futuro? La que nos vamos a gloriar juntamente con nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Efesios 1, del 13 al 14. Entonces, este versículo destruye cualquier forma de legalismo. Si el acceso es por la fe y la posición es en gracia, entonces el creyente no tiene de qué gloriarse o de qué jactarse o por qué ganarse su lugar en la presencia de Dios. Cada mañana ya ha sido introducido por el Hijo de Dios ante el trono celestial. Eso es maravilloso. Por eso dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día, cada mañana, cada día que nos levantamos, hermanas, el Señor Jesús nos introduce a la presencia de Dios. Y ahí estamos delante de Él. Es una posición inamovible. La justificación nos da el derecho de la herencia y el acceso que nos permite disfrutar de las aras de esa herencia ahora mismo, en este mismo instante. No hay que esperar hasta llegar al cielo para estar en la presencia de Dios. Ya podemos estar en su presencia desde ahora. Cada día, cada mañana, cada momento estamos en presencia de Dios. Y eso es algo que no debemos olvidar como creyentes. Cada día estoy delante de Dios. Él mira todo lo que hago. Él ve todo lo que pienso y todo lo que hay en mi corazón. Por eso, todo lo que hagamos debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Ahora veamos ahí en nuestros folletos en la página 52, donde habíamos quedado. Ya respondimos la pregunta del versículo 1. Ahora vamos a responder la pregunta del versículo 2. Dice, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Entonces, en el versículo 2, por medio de Él, entonces, tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes mediante la fe. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Por medio de Él tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes mediante la fe. Que esto es una promesa maravillosa. Y sigue en la pregunta número 3. Debido a nuestra fe,
en Cristo, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Según el versículo 3, que ya lo vamos a estudiar. Dice ahí, tenemos la esperanza de gloriarnos en la gloria de Dios, y aún en las tribulaciones, sabiendo que producen perseverancia en nosotros. Qué maravilloso. Dice el versículo 3 de Romanos 5. Y no solo esto, o sea, no solamente, hermana, tenemos acceso, libre acceso a la gracia y al trono de Dios, sino que no solamente esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Verdad? Pablo utiliza el mismo versículo el mismo verbo, aquí en el versículo 2, que es la palabra nos gloriamos, nos gozamos, nos alegramos. Es un gozo interno, ¿verdad? Es un gozo que sale del corazón. Ahora, dice que nos gloriamos en las tribulaciones. No es que el creyente es masoquista y que le guste sufrir. Dice, nos gloriamos en la tribulación con la misma intensidad o con el mismo gozo y por la misma razón que nos gloriamos en la esperanza de la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué un creyente puede gozarse tanto en la esperanza como en las tribulaciones? Porque Dios es soberano en las dos cosas, tanto en la esperanza como en la tribulación. Dios es soberano en estas dos cosas. La preposición en este versículo es muy importante. En. Indica un ámbito. Indica el ámbito. Dice, no nos gloriamos por las tribulaciones. ¿Ya? No es que nos gloriamos por las tribulaciones o porque estamos pasando por los problemas o como si el dolor fuera algo bueno en sí mismo, sino que dice el versículo, en medio de ellas, en medio de las tribulaciones. ¿Ok? En medio de las tribulaciones. No nos gozamos por las tribulaciones, sino en las tribulaciones, sabiendo que son instrumentos para nuestra santificación. La tribulación es el instrumento que Dios usa para moldear nuestro carácter al carácter de Cristo, ¿verdad? Y esa es nuestra meta final, ser como Cristo, tener el carácter de Cristo. ¿Y cómo hace Dios para transformar nuestra vida, para moldearnos, ese barro que somos en sus manos? ¿Qué utiliza el Señor para moldear nuestros corazones y nuestra vida a la imagen del Señor? Bueno, Él utiliza, según el apóstol Pablo, las tribulaciones. Ahora, ¿qué es una tribulación? Tribulación viene del griego, de la etimología tibio, algo así, tribu, que viene de una palabra que significa presionar o estrangular o aplastar. Se usaba en ese tiempo para describir la presión que se hace en las uvas en un lagar o el peso que tritura el grano, ¿verdad? Para separarlo de la cáscara. ¿Verdad? Entonces la tribulación es como esa presa, ese presionar, ese aplastar que se usaba para aplastar las uvas para sacarles el vino, para sacar el jugo de la uva. La uva se aplastaba totalmente para sacarle el jugo. Y también es la imagen de una trituradora de grano. Por ejemplo, era una tabla de madera que tenía como unos picos o unos clavos abajo. Una persona se paraba encima, un buey lo jalaba y esa persona hacía presión en la tabla sobre el trigo para que el trigo se separara, ¿verdad? de la cáscara, ¿verdad? Eso era una trituradora de trigo. Y también se usa para especificar lo que era triturar las uvas. Eso es la tribulación. Es una trituradora. Es algo que nos aprieta, algo que nos
aplasta. ¿Para qué? Para sacar el jugo, para sacar el fruto de nuestro corazón. Pablo no habla de pequeños inconvenientes aquí, hermanas. No está hablando de que, hoy fui a la iglesia y la hermana no me saludó. Eso no es una tribulación, sino de las presiones externas de la vida que amenazan con desmoronarnos, que amenazan con desanimarnos. Esas presiones que amenazan con con tirar la toalla. Esas tribulaciones que nos agobian, que nos llenan de angustia. Esa trituradora extrema que presiona nuestros corazones. Para el creyente, esta presión, esta tribulación, lo maravilloso, hermanas, es que esta presión no es para destruirnos, sino para deleitarnos. Qué diferencia, ¿verdad? Qué increíble. No es para destruirnos, sino que es para deleitarnos. Ok. Entonces, la tribulación nos deleita, ¿por qué? Porque sabemos que es por medio de ella que el Señor va a formar en nosotros el carácter de Cristo. Y aquí viene una cadena, porque no solamente, dice el versículo 3, dice que nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero vean en el versículo 4, sigue como una cadena. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice el 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, es una cadena. No es una resignación, hermanas. No es sentarse y resignarse al dolor o a la aflicción que estamos pasando, ¿verdad? Ni decir, bueno, ni modo, así es la vida, ¿verdad? No es una resignación, es una resistencia activa. Es la capacidad de mantenernos firmes en fe, en creyendo en el Señor, de que esa tribulación va a terminar y de que esa tribulación va a traer al final el fruto que Dios desea ver en nosotros. Es mantenernos firmes bajo el peso masivo sin quebrantarnos y sin desanimarnos, ¿verdad? Es la prueba. Nuestra fe debe ser probada. Nuestra perseverancia debe ser probada por fuego, dice el apóstol Pedro en sus cartas. Nuestra fe debe ser probada por el fuego. Y también esto es como cuando se prueba el metal, ¿verdad? En fuego caliente, hirviendo, en temperaturas altísimas, para que el metal saque lo sucio y quede el metal puro, el oro, ¿verdad? Resplandeciente. Eso es la tribulación. Y nos gloriamos en ella. ¿Por qué? Porque sabemos que en ella Dios está formando nuestro carácter en Cristo Jesús. Ahora, Pablo dice, sabiendo, ¿verdad? Dice ahí, sabiendo. Nuestra reacción ante el sufrimiento depende de nuestro conocimiento de Dios. Y eso era lo que hablábamos en el estudio con las hermanas el martes. Nuestra reacción, nuestra capacidad de responder ante la tribulación, depende mucho del conocimiento que tengamos nosotros de Dios, del crecimiento que tengamos en Dios, del conocimiento que tenemos del Señor. Y si no sabemos que Dios es soberano sobre tu sufrimiento, sobre nuestro sufrimiento, terminaremos en amargura, terminaremos en desertando, terminaremos, ¿verdad? En el fruto de la carne. Solo tendremos amargura. Pero si sabemos que el Señor está usando esta tribulación en la que estamos, y conocemos su carácter, y conocemos quién es Dios, que Dios es fiel, que Dios me ama, que Dios no me va a dejar ahí, y que está usando esto para mi bien, entonces vamos a tener paciencia. Vamos a esperar a que pase la prueba, vamos a esperar a que pase la tribulación. Tendremos paciencia, porque sabemos que Dios es soberano en lo que me está pasando, en lo que me está sucediendo. Ese conocimiento de Dios
es el que me va a ayudar a pasar en la prueba. Pero ¿cuánto conocemos de Dios? ¿Cuánto estudiamos la palabra de Dios? ¿Cuánto queremos aprender de Dios en realidad? Decíamos el martes ahí entre las mujeres, debemos de escudriñar la palabra de Dios. No hay otra manera de conocer a Dios. La forma que Dios nos dijo que lo que podíamos conocer era a través de su palabra. No hay otra. No hay otra forma de conocer al Señor. Y debemos conocer al Señor para pasar triunfantes la tribulación. Y hermanas, vamos a pasar todas, vamos a pasar por tribulaciones. Y nuestra fe va a ser probada por fuego. Y si no estamos firmes en el conocimiento de Dios, vamos a amargarnos el corazón. Vamos a caer en amarguras. La santificación, entonces, es sinérgica, en el sentido de que nosotros actuamos, pero es monorgista en su origen, como dijo MacArthur. ¿Qué significa esto? El versículo 3 muestra que Dios utiliza el mal, entre comillas, o la tribulación, para producir un bien espiritual. O sea, el carácter, que de otro modo sería imposible sin la tribulación. La tribulación entonces es la escuela de la madurez espiritual. Vean qué increíble. A veces oramos, ¿verdad?, para ser maduros espiritualmente. La gente nos pide oración para crecer espiritualmente. Pero, hermanas, para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente, la escuela para madurar y crecer es la tribulación. Y para pasar la tribulación tenemos que tener el conocimiento de Dios. Dios tiene un propósito para cada presión. Dios tiene un propósito para cada tribulación. Lo que el mundo ve como un proceso que va a aplastar, el apóstol Pablo lo ve como una prensa que produce el vino de la madurez espiritual. Y es contradictorio, ¿verdad? Porque para el mundo una presión o una angustia produce tristeza, produce depresión. Pero para el creyente, la tribulación y la angustia produce paciencia, produce gozo, porque sabemos quién es el que está detrás de eso. Como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Yo conozco al que me está haciendo pasar por esta tribulación. En el versículo 4, como leímos entonces, dice que produce perseverancia, prueba de carácter. La tribulación produce perseverancia o paciencia, ¿verdad? El versículo 4 entonces lleva esto a otro nivel. El término dakimé es el proceso de probar metales. No es solo una prueba, es para probar el carácter, como las impurezas que emergen cuando el metal se expone al fuego. Ahora, la tribulación no crea fe, sino que la evidencia. Como resultado, ¿qué produce la tribulación? Y la paciencia producen esperanza. Es contradictorio para el mundo, ¿verdad? Porque normalmente el sufrimiento agota la esperanza, le quita la esperanza a las personas. Pero para el creyente es al contrario. El sufrimiento produce esperanza. Ahora, la lógica divina. Cuando un cristiano pasa por la prueba y ve la fidelidad de Dios sosteniéndolo, su carácter se fortalece. Al verse a sí mismo permaneciendo firme, podemos decir, no es por mi fuerza, sino por la gracia de Dios. Como dice la canción, ¿verdad?, que cantamos, que a muchas nos gusta, no soy yo, sino que es Cristo en mí. Estoy pasando esta prueba, esta dificultad, no por mis fuerzas, sino por la gracia de Dios. Entonces, esto desarrolla una esperanza más profunda en los creyentes. La naturaleza de la esperanza, dice, no es un ojalá pase esta situación, sino que es una certeza objetiva basada en la experiencia previa de la fidelidad de Dios. No es un ojalá pase, es que
yo estoy convencida de que esta experiencia va a terminar o va a acabar porque Dios es fiel. Dios es fiel, como lo ha sido anteriormente en muchas otras pruebas que hemos pasado. Entonces, este pasaje nos ayuda mucho a combatir lo que se predica ahora como el evangelio de la prosperidad o el evangelio fácil. Pablo enseña que el camino a la esperanza no evita el sufrimiento, sino que se pasa a través de él. La esperanza que hablamos en el versículo 4 es más robusta, ¿verdad?, que la que vemos en el versículo 2. ¿Por qué? Porque ahora está sazonada, ahora está basada en la experiencia del poder sustentador de Dios. Dice, encontré aquí en los comentarios, dice ahí un comentarista, no apunté el nombre de lo que lo dijo, pero dice, la prueba no es para que Dios sepa la clase de fe que tenemos, sino para que nosotros sepamos que nuestra fe es real. Para eso es. Ahora viene un versículo maravilloso, que es el 5. Dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo afirma que esa esperanza no avergüenza o no defrauda. En el Antiguo Testamento, ser avergonzado significaba que uno había confiado en algo que al final le había fallado, como un ídolo, ¿verdad? O una alianza con otro país, que al final el otro rey quiebra la alianza, entonces queda avergonzado porque creyó en una persona o en algo que al final le falló. Pero la esperanza cristiana no es un deseo optimista sobre el futuro, sino que es una certeza. La esperanza cristiana no es, un deseo que le va a ir bien, un deseo que nos vamos a gloriar, un deseo que vamos a vivir en el cielo. No, la esperanza cristiana es una certeza. Eso es la diferencia con el mundo. Nuestra esperanza es una certeza anclada en el hecho de ¿quién? Del sacrificio que Dios hizo en la cruz. Es una esperanza que no nos va a dejar en ridículo ante un juicio de Dios ni ante la crisis de la vida. ¿Y cuál es el agente para darnos esa esperanza? Dice el Espíritu Santo. Es la primera mención del Espíritu Santo en esta carta a los Romanos. La anterior fue en el capítulo 1, versículo 4. Ahora, el Espíritu se presenta como un regalo dado a nosotros. No es un premio que hemos alcanzado. El Espíritu Santo es un regalo divino para nosotros. Su función es, Él es el quien interioriza la verdad de Dios en nuestros corazones. La justificación es una declaración legal fuera de nosotros, ¿verdad? No somos en nuestro ser no hay nada de justificación, no hay nada de obediencia a la ley. O sea, está fuera de nosotros. Pero el Espíritu Santo trae el consuelo dentro de nosotros, trae esa justificación a nuestro corazón. Nos da esa justificación dentro de nosotros. Y dice la palabra de Dios, de que el Espíritu Santo da convicción a nuestro corazón de que somos hijos de Dios y de que ya hemos sido justificados. Él es un regalo del Señor para nosotros. El verbo griego utilizado para que el Espíritu Santo, el amor, ha sido derramado, está en tiempo perfecto, lo cual implica una acción que ocurrió en el pasado, pero los efectos siguen hasta el día de hoy, continúan hasta el día de hoy. No es un goteo, hermanas, no es que nos da el amor en goteritas, en gotitas, sino que según este versículo es un torrente, es un río que nos inunda el corazón. Es un río de amor que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros. Lo que se derrama es el amor de Dios. No es nuestro amor por Dios. Es diferente.
derrama el amor de Dios en nuestro corazón. No es el amor por Dios, sino la conciencia profunda de cuánto Dios nos ama a nosotras. Tenemos un conocimiento profundo de que el Señor nos ama. ¿Por qué? Porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y esto es maravilloso, porque si yo sé que el Señor me ama, eso me va a ayudar en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque si me ama, Él no va a permitir que me pase nada malo, o no va a permitir que esa prueba termine en mi destrucción, sino que es para mi bien. ¿Por qué? Porque Él me ama. ¿Por qué? Porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones por el regalo maravilloso que nos dio con el Espíritu Santo. Entonces, en un mundo que a menudo mide el valor de nosotras las mujeres por nuestro desempeño, por nuestra capacidad de sostenerlo todo, en este verso número 5 nos ofrece un descanso muy profundo, ¿verdad? Nos ofrece un descanso profundo, porque la seguridad de nuestra identidad no depende de cuánto logremos, ¿verdad? En nuestra propia vida, sino de cuánto Dios ya ha inundado nuestros corazones con su amor a través del Espíritu Santo. La esperanza no falla, porque el suministro de amor que el Espíritu Santo nos da es inagotable. Es inagotable. Como les dije, no es que nos dan en gotitas. Cada día nos tomamos una gotita, no, es un suministro inagotable, lleno, es como un río, un torrente de amor que el Señor derrama en nuestros corazones. Y eso es maravilloso, hermanas. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Su amor, no mi amor por Él, sino su amor por nosotros. Él me ama, Él nos ama con amor eterno. Sigamos ahí en el folleto que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a llenarlo. Versículo dice, ¿qué es gracia? En la página 53. La gracia es el favor inmerecido de Dios, es decir, lo que Él nos da sin que lo merezcamos, por amor y misericordia. Es un regalo inmerecido. Ahora, ¿por qué o en qué nos alegramos o nos gloriamos? Según el versículo 3, nos alegramos en todo, aún en las tribulaciones, ¿verdad? Aún en las tribulaciones. La justificación no es escapar de las pruebas de la vida. En el mundo tendremos aflicción, como lo dijo Juan 16:13. Pero las pruebas obran para bien del creyente. Nada más puede separarnos del Señor. Más bien, las pruebas nos deben acercar más al Señor y nos hacen más semejantes a Él. El sufrimiento edifica nuestro carácter. Ahora, ¿qué producen en nosotros las tribulaciones? Según el versículo 4. Las tribulaciones producen paciencia o perseverancia, fuerza inexplicable para soportar cualquier cosa, carácter probado. La secuencia sería tribulación, después paciencia, después carácter probado, y eso nos lleva a la esperanza. Ahora, ¿qué produce la paciencia en nosotros? La paciencia produce prueba o carácter probado. Fe pasada por fuego. Las aflicciones son motivo de regocijo porque producen en nosotros un carácter probado por fuego. ¿Qué produce la prueba? La prueba produce esperanza. Esta es un motor, la esperanza es un motor que nos impulsa a seguir adelante. Sin esperanza estaríamos muertos. Versículo 5. ¿Por qué esa esperanza no acabará en desilusión o vergüenza? ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Dónde derramó Dios su amor?
en mi corazón, por medio de quien derrama ese amor, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, por medio del regalo del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ok? Y hasta aquí, hermanitas, vamos a terminar nuestro estudio. Llegamos hasta el versículo 5 y después vamos a continuar con el versículo 6 en adelante para el próximo estudio. Vamos a orar para quedar despedidas de este estudio. Bueno, qué maravilloso es el Señor, ¿verdad, hermanas? Con estas preciosas promesas que hemos visto el día de hoy. Y después de haber navegado, ¿verdad?, por esas profundidades de la justificación y de la seguridad que tenemos en Cristo, vamos, mi deseo, ¿verdad?, nuestro deseo es que nos vayamos a la casa o que nos quedemos no solo con más conocimiento, sino que con esa paz y ese amor que inunde nuestro corazón, esa paz inamovible, ¿verdad?, que está en nuestro corazón, que nos vayamos con eso en nuestro corazón. Padre amado, te damos infinitas gracias. Gracias por este tiempo tan hermoso que hemos tenido de tu palabra, tan alentador. Gracias porque hoy no nos vamos con una lista de deberes para ganar tu favor, sino con la gloriosa noticia de que por la fe en tu Hijo ya tenemos paz para contigo y ya tenemos tu amor derramado en nuestro corazón. Y sabemos que las tribulaciones, Señor, podemos gloriarnos en ellas porque producen en nosotros tu voluntad. Señor, te ruego por cada una de nosotras, Señor, que descansemos en tu amor, que el Espíritu Santo siga derramando en nuestros corazones la certeza de que somos amadas, no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo. Que caminemos en seguridad durante toda esta semana y que al salir por la puerta o por estos lugares recordemos que ya no estamos bajo el dominio de Adán, sino bajo el reinado de la gracia. Que ninguna mentira del enemigo sobre su culpabilidad prevalezca ante la verdad de que hemos sido justificadas. Que nos gloriemos en las tribulaciones. Fortalécenos, Señor, fortalécenos y fortalece a aquellas que están pasando por pruebas difíciles, recordándoles que tú estás produciendo en ellas una esperanza que no las va a avergonzar. Gracias por el regalo de la vida eterna y por la sobreabundante gracia que cubre cada una de nuestras faltas. Que nuestras vidas durante toda esta semana sea un reflejo de tu gratitud que sentimos por tan grande salvación. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Rey y nuestro representante, nuestro sumo sacerdote. Amén y amén. Que Dios las bendiga, hermanas, y que pasen una feliz semana. Y nos vemos en el próximo estudio si Dios lo permite.